Ya. Bueno, en realidad vamos a hablar de fisiología de la oclusión, pero para entender fisiología de la oclusión también es necesario entender, les decía, sistema estomatognático, que es todo en realidad el conjunto, y ver la fisiología para un conocimiento que después en los cursos superiores igual van a llevar y les va a, espero que les sea útil. Entonces, desde ese punto de vista también hemos hecho dos cosas. Lo hemos cambiado fisiología de la oclusión y sistema estomatognático para el cuarto parcial, cosa de que esté en relación con las prácticas y obviamente sea mucho más sencillo. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver en la parte práctica también está acá en el parcial. ¿Ya? Muy bien. Entonces va a ser un repaso de todo. ¿Está bien? Entonces, como ustedes pueden ver acá, cuando hablamos del sistema estomatognático puede haber distintas definiciones, por supuesto, pero básicamente es una unidad morfofuncional integrada y coordinada por distintos tipos de tejidos. ¿A qué tejidos nos referimos? Constituidas. Por supuesto entrarán las estructuras esqueléticas que ustedes ya las conocen, la estructura ósea, quiere decir todas las que intervienen, las estructuras musculares, la estructura vascular, por supuesto, la estructura nerviosa, las estructuras glandulares para el ciclo masticatorio y para formación del bolo alimenticio, que es, también compartimos con la parte de sistemas aparato digestivo, las piezas dentales, ¿sí? Que es importante y que básicamente la carrera se fundamenta y se basa en ellas, ¿no? Como principal elemento de estudio. Los tejidos periodontales que están alrededor del diente, y peri quiere decir periférico, no se olviden, ¿no? Entonces son cualquier tejido que esté periférico a la pieza dentaria, entonces lo consideramos eso. Y todas estas, antes de entrar esto, como dice este concepto, todas estas estarán organizadas alrededor de las articulaciones temporomandibulares. Entonces, es uno de los principales elementos, las articulaciones temporomandibulares. Pero también hay otras articulaciones como la occipito-atroidea, ¿no? Y hay otras, hasta las cervicales. Ahora, ¿por qué ustedes dirán estas articulaciones pueden ser importantes? Dentro del tema de oclusión hay bastantes filosofías que están bastante sustentadas hoy en día. ¿A qué filosofías me refiero? Filosofías de trabajo y filosofías de criterio. Entonces, una filosofía es decir, yo trabajo de esta forma, con estos conceptos básicos que sustentan mi actividad clínica. Entonces, con algún grupo ya les comenté, hay filosofías, por ejemplo, donde se comienza por el análisis del desbordamiento vertical y horizontal, que a eso se llama desoclusión. ¿Está bien? De hecho, hay un libro de desoclusión en la biblioteca, digo, en la fotocopiadora del Carlos. Por ejemplo, hay un libro de Aníbal Alonso solo para entender desoclusión, que tiene que ver con las piezas dentarias anteriores, que también lo vamos a tocar en el transcurso de estas clases para el cuarto parcial. Otra filosofía, entonces, una filosofía de trabajo quiere decir, no sé, tú, por ejemplo, puedes decir, yo, para mis rehabilitaciones en odontología, cualquiera que ésta sea, piensen eso, él tiene como filosofía de trabajo empezar por el análisis de la desoclusión tomando en cuenta las piezas dentales de canino a canino. Y desde ese punto de inicio, entender todo. Porque para él, Aníbal Alonso, por ejemplo, esa filosofía de trabajo es sumamente importante y le da resultados. Y tiene un sustento teórico. Como les decía, de hecho, él tiene dos libros. Uno de rehabilitación, ¿sí? Y otro de desoclusión exclusivamente. Entonces, imagínense ustedes, desoclusión, que tiene que ver con este punto. Parecería nada, pero hay todo un libro para eso. ¿Está bien? Entonces, esa es filosofía de trabajo. En cambio, su compañera dice, no, a mí me gusta empezar por las articulaciones temporomandibulares y de ahí voy a empezar a comprender todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si está armónico, está disarmónico, hay patología, no hay patología. Entonces ella dice, no, yo voy a utilizar la filosofía, me voy a ir a aplicar la filosofía de Peter Dabson, el libro lo tienen en la biblioteca,
se llama construcción de la sonrisa o diseño de la sonrisa a partir de la ATM precisamente, porque dentro de la filosofía de trabajo de él comienza el análisis por las articulaciones temporomandibulares. Y básicamente, si entendemos un poco el libro, dice, si las articulaciones están bien, entonces no las voy a molestar, más bien debo respetarlas y ahí voy a trabajar. O sea, todo el accionar que ustedes hagan, así coloquen una tapadura, así coloquen reconstrucciones grandes de piezas dentarias, parte por el análisis de la articulación y si está bien, no la molesta, más bien la respeta y no la va a alterar. Entonces comienza por la articulación, ¿no? Otra filosofía de trabajo, ¿sí? Todas podrán confluir y todas trabajarán muy parecidas, pero el punto de partida es lo que marca la filosofía de trabajo, ¿sí? Ahora hay otro que se llama Vernaza, otro autor que más bien para entender todo el sistema, él parte desde el punto de vista del equilibrio de la columna cervical. Es una filosofía un tanto, no la conozco muy bien, voy a ser honesto con ustedes, porque es una filosofía que para algunos no está muy, es un tanto loca la llaman, pero habría que entenderla. Yo no me tomo la molestia de comprenderla bien, les diré. Entonces muy poco puedo hablar de eso. También es una filosofía que tiene un sustento bastante fuerte, sin embargo hay que entenderla, hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Y como yo ando renegando con ustedes, entonces ya he dejado de lado estudiar. Bien, no, tengo que agarrarla esa filosofía de trabajo y bueno, entenderla para poder explicarles. Pero básicamente, ¿en qué se basa él? Vernaza indica de que hay un equilibrio y que hay un equilibrio tal que todo tiene influencia en precisamente este sistema masticatorio o aparato masticatorio. Así de loco parece, que con solo colocar una plantilla en los pies o algo, alineando tu columna vertebral, tus cervicales, que no tengas esta postura, ¿no? Pero es que no se dan cuenta ustedes. Cuando ustedes observan, van a ver que algunos tienen una postura ahí, ¿sí? Hay un desequilibrio, y eso no es, digamos, para Vernaza, no es algo tal vez normal, sino es que hay un desequilibrio, y todo eso afecta a lo que es el engranaje, entender la oclusión, entender todo lo que pasa a nivel muscular, articular y oclusión. O sea, por eso les decía, tiene una filosofía un tanto rara, que a algunos le dicen, pues está medio, es una filosofía un poco loca, pero no, tiene un sustento fantástico, y de hecho, alineando la columna y todo eso, él logra solucionar. Es una filosofía de trabajo que él empieza por otro lado también. Entonces, ¿se entiende la filosofía de trabajo? Ahora, ustedes encontrarán una forma de trabajo que esté sustentada obviamente con el conocimiento teórico, porque ¿en qué se van a basar? No van a tomar decisiones que se me ocurre a mí, entonces lo mejor es que escribas eso, le pongas en un libro y listo, lo publiques. Pero ustedes no van a trabajar sobre lo que ustedes creen. Ustedes van a trabajar el criterio que formen en relación a un fundamento teórico a través de trabajos de investigación que te sustentan. Y luego lo aplicarán, y eso es lo que se denomina hoy la odontología basada en la evidencia, ¿no? Que es básicamente el utilizar artículos científicos o la literatura para poder aplicar el conocimiento a la clínica. Y ya encontrará cada uno de ustedes la forma de trabajo, ¿sí? Pero hay que encontrar una forma, porque si no, van a tener problemas. A eso se refiere con estas articulaciones, tomando en cuenta las vértebras cervicales, especialmente la columna vertebral y todo eso, porque hay una filosofía de trabajo. Y para el concepto más grande del sistema estomatognático, entonces habría que incluir todas las que involucren o tengan una relación en la alteración de todo este segmento, ¿sí? Donde trabajamos. Sin embargo, por supuesto, yo puse acá las articulaciones temporomandibulares especialmente, son las más importantes y las que más van a considerar ustedes, ¿no? Y también vamos a ir viendo luego la articulación, las piezas dentarias, y luego vemos también oclusión, obviamente, ¿no? Sí. Entonces,
Entonces vamos a entender un poco este sistema, considerando los tejidos que están alrededor. Para algunos que ya lo conocen, va a ser un refuerzo, y para los que no lo tienen claro, vamos a tratar de que el concepto esté claro, y para los que no lo conocen, entonces, bueno, bienvenidos. Entonces, cuando nos referimos al periodoncio, o también denominado periodonto, nosotros tenemos uno de recubrimiento, o también denominado de protección, y el periodonto de inserción. El periodonto de protección, ustedes ya saben, es la encía, y como dice su nombre, tiene que proteger a estas tres estructuras que están por dentro. ¿Qué pasa si se pierden estas tres estructuras, especialmente el hueso? Las piezas dentarias se empiezan a mover, y esa pieza dentaria, aunque esté sana, sin un punto de caries, como una perla, pero si no tiene quien lo agarre, pues tienes que sacarla, y eso se llama enfermedad periodontal. ¿Está bien? Entonces, cuando hay problemas a este nivel, las piezas se pierden. Por lo tanto, nuestra función es entender, para mí desde mi punto de vista, cómo la encía brinda precisamente esa protección. ¿Está bien? ¿Cómo va a separar esta encía el medio externo del medio interno para brindar esa protección y que estos tejidos se mantengan lo más estables en el tiempo? Fisiológicamente debería haber una reabsorción del hueso, por ejemplo, que no supere los 0.2 al año. Por lo tanto, todos cuando avanzamos de edad podemos tener una pérdida ósea, pero si la pérdida ósea es por enfermedad va a ser mayor. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros para esto, para cuidar esto? ¿Han escuchado hablar de limpiezas dentales? Profilaxis. ¿Se han hecho hacer? ¿Sí? ¿Alguna vez se han hecho hacer? Bien. La limpieza, la profilaxis, para mí la terapia periodontal, que es lo correcto, tiene el objetivo de ¿qué? Evitar el daño. No de sanar, porque sanar sería que si tú has perdido 10 milímetros de hueso alveolar, sería que te recuperes esos 10 milímetros, ¿sí o no? Pero ¿qué va a ocurrir? Si has perdido 10 milímetros de hueso alveolar, eso ya no lo recuperas. ¿Y qué van a hacer ustedes? Solamente evitar que siga avanzando. Hagamos de cuenta que se ha perdido solo 3 milímetros. Eso el paciente ya no lo recupera. Y si ustedes han perdido 2 o 3 milímetros igual, no lo van a recuperar. Las limpiezas que se hagan va a ser para que se mantenga en 3 y no avance a 4 o 5. Entonces las terapias que ustedes van a hacer va a ser simplemente para mantener y evitar que este problema siga avanzando. ¿Sí? Entonces por eso es importante entender las funciones que cumplen cada uno de estos tejidos, porque es importante. ¿Está bien? Bueno, dentro de la mucosa, entonces tenemos 3 tipos de mucosa, y eso también hay que reconocerlo. ¿Está bien? En cavidad bucal, por supuesto, ahí vamos primero. La mucosa masticatoria, la de revestimiento y la especializada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Muy sencillo. La mucosa masticatoria está representada por la... ¿Ya pues anímense? Eso ya lo saben. La encía y... Sí, pero el paladar duro, la fibromucosa especialmente donde están las arrugas palatinas, ¿no? Todo ese sector, todo este sector de acá. Entonces, al ser una mucosa masticatoria, la encía y la fibromucosa que reviste el paladar, toda esta parte, especialmente, ¿sí?, tendrá un epitelio que debe resistir el impacto. Porque el hecho de decir de que sea mucosa masticatoria quiere decir que ahí impactan los alimentos. Y lo que les decía en la clase práctica a algunos cuando les he explicado es la piel. ¿La piel qué es? Un epitelio queratinizado, ¿sí o no? Y el proceso de queratinización hace que esta piel sea resistente, ¿verdad? Porque es la primera barrera de protección que tenemos. Entonces, la encía, al ser igual una barrera de protección, al ser mucosa, porque las mucosas también son parte del sistema inmunológico de defensa, la primera barrera, la piel y las mucosas, pues esta mucosa también tendrá características.
Y por eso es que su epitelio es epitelio plano, escamoso, estratificado, porque tiene estratos, y en su mayor parte será paraqueratinizado. Algunos textos van a diferir en eso, pero yo he leído varios trabajos de investigación donde todos coinciden en que es un epitelio en su mayor parte paraqueratinizado. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del epitelio de revestimiento con la mucosa de revestimiento? Generalmente es no queratinizado. Eso va a dar una diferencia entre presencia de núcleos funcionales y en el otro caso núcleos no funcionales. Al ser la encía, mucosa masticatoria, tendrá un epitelio paraqueratinizado con núcleos no funcionales, porque ese estrato córneo de ahí se tiene que descamar, ¿sí o no? La piel se descama y luego hay una renovación constante. Bien, entonces la mucosa de revestimiento será aquella mucosa que reviste precisamente la mucosa yugal, todo el restante de la mucosa de la cavidad bucal. Hemos delimitado mucosa masticatoria encía y fibromucosa del paladar. La especializada solo estará en el dorso de la lengua. Entonces todo lo demás es de revestimiento. Listo, ya está. ¿Verdad? Y la mucosa especializada también estará organizada por papilas gustativas, que son básicamente los botones que estarán adheridos a botones sinápticos, porque ahí percibes lo que son los cambios químicos especialmente, ¿sí o no? Para sentir el gusto. Bien, entonces 3 tipos de mucosa, no se olviden: masticatoria, revestimiento y especializada. Entonces vamos a ver y entenderla un poco a la encía. Para una descripción clínica, les decía, a la encía la tenemos que dividir en partes. Entonces, fíjense esto. Vamos a hacer un corte, a ver. Hay algunos lugares. Hasta ahí quería. Ojo, no se van a confundir, muchas veces se confunden. Esto que está de lado es un corte axial y no está a este nivel, está al medio de la pieza, por si acaso. ¿Está bien? Acá, un corte sagital. Sí. Un corte sagital a este nivel. No está en interproximal, que quiere decir entre diente y diente. ¿Sí? Entonces vamos a ir entendiendo cuáles son sus partes. Un poco. Bueno, la encía se caracteriza por presentar una encía libre, que quiere decir que no está adherida a nada. Está bien, que se la puede separar, básicamente. Esa encía puede estar representada por la encía papilar. Esta encía papilar es precisamente este triángulo festoneado que da la característica de festoneada a la encía, que es particularmente cuando observamos que la encía está sana, ¿no? Entonces presentará esta forma triangular, de vértice siempre hacia incisal o coronal y de base apical, y estará entre pieza dentaria y pieza dentaria, ¿no? Y siempre hay 2, una vestibular y otra lingual. Muy bien. Siguiente, se observa esa línea, ¿lo ven? Pero ahora ya, si no pongo yo la línea, se nota, ¿no? ¿Sí o no? Miren, aquí se nota un poquito. Esta encía es distinta a esta encía. Miren, aquí hay una. ¿Sí o no? En algunos pacientes sí, un poco más todavía. Entonces, lo que estamos delimitando es, la encía papilar es considerada como parte de encía libre, ¿sí? Porque no está adherida a nada. O sea, quiero decir, no está fijada de forma estructural muy rígida, podemos decirlo así. Y la otra encía es la encía marginal. Y la encía marginal precisamente se extiende, pregunta, a esta partecita de acá, lo que nosotros vemos que es la encía, ¿cómo se le llama? La unión amelocementaria tiene otro nombre.
Cuello anatómico. Cuello anatómico. Pero aquí no ves la unión amelocementaria. Entonces es el cuello clínico. Bien. Entonces hay dos cuellos. El cuello anatómico precisamente es anatomía descriptiva, ¿no? Que quiere decir será la unión entre el esmalte y el cemento, unión amelocementaria. Pero eso no lo deberíamos observar. Si es que hay patología, sí lo vamos a observar, porque se retrae eso, ¿no? Pero si no hay patología, como en este caso, no lo observamos. Por lo tanto, lo que vamos a observar aquí es el cuello clínico. Entonces, ¿quién determina el cuello clínico? Pues la encía. Este borde de acá determina el cuello clínico. Ahora, este bordecito de acá, si ustedes observan acá, esta punta de acá, el vértice, y este otro vértice también, este en vestibular, ¿cómo se llama? Cresta marginal. ¿Por qué? Porque este milímetro de acá es la encía marginal. Por lo tanto, esta va a ser la punta y esa punta se denomina cresta marginal. Y esta línea en rojo de acá, ¿qué representa? Un pequeño surco marginal, que es un surco casi imperceptible. En algunos pacientes no se nota, en otros sí. Tendrías que fijarte bien. Y con un poco de pericia lo van a ustedes, y de práctica, lo van a saber reconocer, ¿no? Con el tiempo un poco. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque la encía marginal, a diferencia de la encía papilar, entonces esta encía marginal dice el texto que se extiende desde el margen gingival, o cresta marginal, margen gingival, hacia el surco. ¿Y cuánto mide esto? ¿Cuánto les dije? 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Está bien? 1 milímetro. Listo. Entonces, son los dos tipos de encía. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? Para diagnóstico. El diagnóstico periodontal en un consenso ha cambiado después. Ha habido un consenso hace 1 año, 2 años creo, tal vez más. 2 años, es bien reciente. 2 o 3 años. Lo que pasa es que yo pestañeo y han pasado 2 años. Ya están egresando después cuando los veo, ¿no? Entonces, no estoy seguro con el tiempo, pero en el último consenso ha cambiado la clasificación periodontal de patologías, pero le voy a decir la que yo conozco, ¿está bien? Por ejemplo, si hubiera inflamación a este nivel y solamente compromete a la encía marginal, entonces mi diagnóstico va a ser gingivitis, porque es inflamación. Si solo esto estará inflamado acá como un collarín, va a ser gingivitis marginal, ¿sí o no? Pero si la gingivitis me incluye a la encía papilar, va a ser gingivitis margino-papilar. Y de ahí le ponemos, ¿a qué se debe eso? Generalmente asociado a, antes se llamaba placa bacteriana, ¿sí o no? Después le han llamado biofilm. ¿Han escuchado eso? Sí. Y hoy se llama biopelícula. Recién nomás salidito del horno. ¿Sí? Pero no, la biopelícula es del último consenso. Como ya no se llama genotipo gingival, sino se llama fenotipo gingival. Le han cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo debo saber de dónde a dónde se extiende cada cosa de la encía. Sigue, sigue. Porque me va a servir para diagnóstico, ¿no? Entonces yo podré decir que hay, digamos, gingivitis marginal o gingivitis marginopapilar, cuando son ambas, pues asociado a biopelícula, asociado a placa bacteriana, asociada a biofilm, lo que les enseñe después, entre otros. ¿Está bien? Entonces, esa es la encía libre. Muy bien. Ahora vemos la encía adherida. ¿Ven ahí? Y se nota, ¿sí o no? Ahora que le pongo la línea, pero ahora cuando la quito ya, ustedes ya pueden verlo. Hay una zona isquémica, ¿sí o no? Acá. Y acá presenta mayor irrigación. Cuando tú traccionas el labio, y esto también les invito a que ustedes hagan para empezar a adquirir habilidades, porque en semiología estomatológica
van a empezar a hacer diagnósticos también, ¿sí? Entonces tienen que conocer todo esto para seguir tomando. Entonces, cuando ustedes traccionen el labio, ¿qué es lo que van a ver en encía? Encía marginal, encía papilar, y luego, ¿cómo se llama esta línea? Línea o límite mucogingival. Perfecto, mucogingival porque es la mucosa de acá del labio con la encía adherida. Entonces, esta línea de acá, que ahora la voy a poner, es el otro lugar donde nosotros delimitamos. Entonces, la encía adherida, que está adherida precisamente al hueso, ¿a través de qué tejido? Del tejido conectivo, porque es el que conecta el epitelio con el hueso. ¿Está bien? Entonces, fíjense, desde acá hasta acá, ¿cuánto creen que mida? ¿8 milímetros? ¿10? ¿12? ¿1 centímetro? 10 milímetros. ¿No? Bien, entonces fíjense esto. Tiene una distancia, ¿sí o no? Bien. Es muy importante que haya encía adherida. De hecho, hay muchos problemas de inflamaciones y de retracciones gingivales cuando no hay encía adherida. Se van a dar cuenta cuán importante es tener un buen ancho de encía adherida. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Bien, entonces, la encía adherida, ¿de dónde a dónde se extiende? Desde el surco marginal a la línea mucogingival o límite mucogingival. ¿Está bien? Entonces ustedes ya ahí tienen las tres encías. ¿Qué pasa si yo presento inflamación a nivel de la encía marginal, papilar y la adherida además? Porque hay retracción gingival. Van a ver que de una pieza así toda la raíz se está exponiendo, en una sola. Personas jóvenes, 28, 30 años, están con esos problemas. Tienen que diagnosticar y luego tienen que tratar a ver cómo les va. Es deseoso, ¿no? Entonces, tienen que saber, porque ahí también el diagnóstico cambia, ¿sí? Y necesitas a veces tener encía insertada o adherida. Últimas técnicas, que eso ya es ni siquiera especialidad, en muchos casos es subespecialidad. Quiere decir que tú vas a acabar como general, luego vas a hacer una especialidad, pero si quieres hacer injertos de tejido conectivo para mejorar esta encía adherida, pues tendrás que hacer unos cursos casi como una subespecialidad, porque el manejo de tejido sacas del paladar y pones ahí. Entonces a ese nivel está la odontología. No necesariamente vas a hacer todo esto como general, sino tendrás que hacer especialidad y después tomar otros cursos para algunos detalles. Y hay harto caso de recesiones, les cuento, donde tienes que mejorar la calidad de la encía para buscar salud. Hay harto, ¿sí? Pero imagínense sacar tejido conectivo y suturarlo, es harto detalle. Bueno, en la especialidad de implantología hacemos eso en algunos casos, ¿no? Asociado a instalación de implantes, por supuesto. Muy bien. Entonces ya hemos delimitado eso. Entonces es importante volver a reconocer esto. Ahora ya ustedes ubican, ¿no? La marginal, papilar, la adherida. Bien. Ahora es importante empezar a reconocer los dos tejidos de la encía. La encía tiene un epitelio y tiene un tejido conectivo que en cavidad bucal cambia de nombre y se llama lámina propia. Bien. El epitelio es este. De acá, todo esto de acá será el epitelio. Y todo esto de acá será el tejido conectivo. Acá también va a haber un epitelio. Y este que está marcado en rojo, ¿cómo se llama? Epitelio de unión. Muy bien. Perfecto. Aquí hay que reconocer algunos aspectos, pero esto igual es, les diré, lo que estamos llevando ahora es para toda la vida profesional, por si acaso. Y les van a repetir en cada posgrado a veces, especialmente en rehabilitación y todo esto. Ustedes deben saber reconocer este punto de acá. Esta flecha, ¿qué está señalando? No, algo más chiquito.
Ustedes ven pero no observan, o no miran. ¿Ah? ¿Qué está señalando ahí? ¿Qué? ¿La qué? Unión amelosamentaria. Ah, ya, la unión amelosamentaria. Eso es lo que está señalando. Porque este en celeste, ¿qué es? Esmalte. El esmalte. ¿Y este de acá delgadito, qué es? Cemento. Entonces, ¿esto qué está señalando? El cemento. ¿Y esto qué es? Hueso. La cresta ósea. Porque el hueso es todo, ¿no? El hueso es todo el maxilar. Pero te está señalando un punto. ¿Qué punto es? La cresta. Ahora, ¿por qué será importante conocer la unión amelosamentaria y la cresta ósea? ¿Saben por qué? Porque en este segmento de acá está lo más importante para que la encía cumpla su función. Ahí está la clave del éxito en realidad. De todo. Para nosotros en implantología de la especialidad, ahí está la clave del éxito. Si un implante tiene supervivencia en el tiempo es gracias a que yo mantengo los tejidos no periodontales, porque periodonto quiere decir periféricos al diente, sino periimplantarios, periféricos al implante. El gran problema en que se pierden los implantes es por enfermedad periodontal y por oclusión. Y las piezas dentarias también se pierden por enfermedad periodontal. ¿Sí? Los implantes. Entonces, ¿por qué les he señalado este punto? Este punto también. Porque en este segmento está lo más importante para comprender la separación del medio externo con el medio interno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el esmalte, ahí tenemos la dentina que es la sensibilidad, ahí tenemos el margen gingival, tenemos el surco marginal, y mucho confundimos a veces con el surco gingival, ¿no? Porque el surco gingival es este, ¿sí o no? Este y este, ¿sí o no? Ese pequeño espacio que hay ahí. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos viendo. ¿Está claro? Tomen una foto mental a eso. Claro, porque esa imagen no deberían olvidarla nunca. Esos puntos son la clave del éxito. ¿Está bien? ¿Y por qué mide 1 milímetro? ¿Cómo se llama eso? Encía marginal. Ahí está el cemento, ahí está la cresta. Para entender a la encía papilar, vamos a ir saltando un poco de una cosa. La encía papilar obviamente va a diferir de una pieza dentaria a otra. Por ejemplo, en este tipo de piezas dentarias, acá podría existir tal vez un punto de contacto, pero en otros lugares existen áreas de contacto. Wheeler lo menciona, ¿no? Porque un punto de contacto tendrían que ser 2 esferas perfectas, que a los círculos toquen en el punto. Ese es un punto de contacto. Las piezas en algunos lugares tienen un punto de contacto, pero en otros lugares tienen áreas de contacto. Ese tema es un poco de discusión, pero para mí está muy claro, ¿no? Para mí. Entonces, hacia apical del punto de contacto, nosotros tenemos la unión entre la papila vestibular con la lingual. A esta depresión, ¿cómo se la llama? Hall. Muy bien. Y difiere de una pieza a otra, si es molar y todo eso. Ahora, fíjense esto. ¿Dónde no hay encía papilar? En el lugar donde se ha perdido la pieza dentaria. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Miren, ese paciente no tiene encía papilar ahí. Perdió la encía papilar. Y la encía papilar está en relación a la cresta ósea interproximal. Eso también nosotros en la especialidad lo analizamos porque es sumamente importante. ¿Ustedes creen que al devolverle a esta paciente, digamos que es de sexo femenino, joven, 25 años, no quiere tener las encías bien festoneadas y bien contorneadas? Claro, porque al sonreír muchas veces se ve. Entonces tú tienes que devolver ahí las encías papilares. ¿Sí o no? ¿Cómo lo vas a formar? ¿Qué técnicas vas a utilizar para formar esa encía? No es tan fácil, pero se puede. No es sencillo, pero se puede. Entonces, ahí está muy claro
un criterio que tenemos en relación a la encía papilar. La encía papilar está determinada por las piezas dentales, o sea, por la presencia de las piezas dentales. Y estará determinada también por el punto de contacto. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las piezas dentales te dan el punto de contacto y en ese espacio triangular que se forma estará ocupada la encía papilar. Y habrá encías papilares más altas, más bajas. Eso van a ser cuando a alguien le guste hacer estética, ¿sí? Rehabilitación y estética odontológica, especialidad también. Van a tener que tomar mucho detalle en esos, en la conformación de eso. ¿Está bien? Ya vamos terminando. Acá les decía. Encía adherida. Fíjense, con esto terminamos. Creo que me avisan 5 minutos antes. ¿Está bien? Fíjense esto. ¿Es lo mismo la encía adherida acá? No, está pequeñito. Acá muy pequeño, ¿no? Miren. Y si aquí hay lesión, yo tengo una paciente que es ingeniero, se ha ido a hacer maestrías a España, ahora ha vuelto y tiene el mismo problema y todavía no se está animando a hacerse un injerto de encía. A ver si tengo la foto, les voy a mostrar. Y así tengo varios. Ella tiene una inserción de un frenillo acá y ha tenido enfermedad aquí y por ende su raíz se ve hasta este nivel aproximadamente. Pero como es inferior, se han dado cuenta que los dientes inferiores no se ven mucho, ¿verdad? Se ven más los superiores, ¿verdad? Entonces de ella eso es lo que le pasa a los dientes inferiores y como no se ve, entonces todavía no se anima a hacerse. Porque ella necesita injerto de tejido conectivo. Mejorar o generar que haya encía adherida. ¿Por qué? Porque eso te va a determinar salud. Imagínense que acá le da una enfermedad gingival asociada a placa, no se lava, o si no se lava muy fuerte con un cepillo de cerda dura. Peor todavía, ¿sí o no? Porque el cepillo se clasifica en relación al grosor de cada fibra que tiene para cepillar. Entonces, los cepillos de cerda suaves los penachos son más delgados. Los de cerda media, obviamente, más intermedio, y los de cerda gruesa son más gruesos. Algunos dicen para fumadores, pero cuando estos pacientes piensan que la limpieza, algunos pacientes piensan que mientras más fuerte te cepillas, es mejor la limpieza. No es así. Te puedes dañar la encía. Y si esta persona tiene enfermedad, se daña, esto se va a empezar a retraer. ¿Y cómo aseguras que esté pegado para que no se separe si no tienes encía adherida? Entonces la encía adherida te da también cierta estabilidad de la encía y que no tengas recesiones gingivales, pérdida de hueso y un montón de problemas. ¿Está bien? Entonces es importante conocer de que la encía adherida en distintos niveles va a cambiar de tamaño y esa es la función de ustedes en semiología estomatológica. Cuando estén revisando y hagan diagnóstico, ya tienen que ver encía papilar, encía marginal, encía adherida. ¿Cómo es en el sector anterior, en el sector medio del premolar, en el sector posterior? ¿Sí o no? Y ahí van a poder determinar un poco y tener una idea. Entonces va variando. Hacia el sector posterior generalmente empieza así a veces y luego se va achicando. ¿Sí? Y va desapareciendo. Es problemático no tener. Y si hay inserciones de frenillos, peor todavía. ¿No? Muy bien. ¿Y al menos 5? El tejido conectivo de la encía, ¿notan ahí esos pequeños puntitos que tienen? A eso se le llama una característica de cáscara de naranja. ¿A qué se debe? Es la unión del tejido conectivo con el epitelio. Las fibras del tejido conectivo insertan y jalan tan fuerte que asemejan o que hunden un poquito el epitelio. Ese puntilleo se debe a las fibras del tejido conectivo, porque recuerdan que la encía tiene un epitelio por fuera y adentro tiene el conectivo, que está uniéndolo con el hueso, también llamado. Entonces, este puntilleo a manera de cáscara de naranja, en algunos pacientes es más evidente y en otros no tanto.
¿Y de qué va a depender? Del biotipo gingival. Si el biotipo gingival es grueso, se va a notar más. Si el biotipo gingival es más fino, quiere decir más delgado, se va a notar menos. Entiendan el biotipo de la encía. ¿Ya estamos en tiempo? ¿Falta? 5 minutos. 5 más. Ya. Entonces, entiendan el biotipo gingival. Vamos terminando. El biotipo gingival hace referencia al grosor de la encía. Y yo ¿han visto las frazadas que utilizamos en la cama? Son gruesas, ¿no? Compárenlo con la sábana. Es delgada, ¿no? Bien, entonces el fenotipo quiere decir el grosor de la encía. Ahora, ¿cuál será más favorable? Un biotipo grueso, porque tiene más estabilidad. El biotipo fino, que quiere decir delgado, tiene más problemas. Ustedes le hacen una corona, le hacen algo, le afectan ahí, se retrae. Es más difícil de tratarlo a veces. Es más débil, podríamos decirlo así. Y los injertos de tejido conectivo se hacen precisamente para aumentar el grosor de tejido conectivo. ¿Sí? Bien. Entonces, para la próxima vamos a avanzar un poco más rápido en lo que es el epitelio y todo eso y cómo está conformado. Estas son las prolongaciones delomórficas, ¿no? A manera de dedos. Dedo. Ya.